Hola, mi nombre es Fabián y me gustaría daros unos consejos para crear anuncios en redes sociales, sobre todo en Facebook. Lo primero de todo es destacar que siempre hay dos tipos de campañas en publicidad. Están las que están enfocadas a performance o a resultados, en los cuales, por ejemplo, buscamos un buen CPA, coste por adquisición, o un buen CPL, y por otra parte están las campañas más enfocadas a branding o marca. A mí me gusta hablar de campañas orientadas a resultados, sobre todo porque gracias a los KPI que gracias a las aplicaciones podemos obtener, pues podemos, digamos, hacer un mejor estudio de cómo están resultando esas campañas. Es decir, con las campañas de performance conseguimos saber si nos estamos pasando en el coste por adquirir un pedido o en el coste por adquirir un lead. Mientras que, por ejemplo, en las campañas para hacer branding muchas veces es difícil de medir el alcance que estamos teniendo porque básicamente se basan en impresiones y realmente una impresión de un banner en una web no demuestra que el usuario ha mirado ese banner, por decirlo de algún modo, mientras que las campañas que están orientadas a performance sí que de alguna manera podemos tener resultados ciertos y mediciones un poco más exactas. Por lo tanto, siempre a la hora de plantear una campaña, tanto en social media como en Google AdWords, como incluso a nivel offline, siempre es muy importante tener en cuenta estos dos tipos de campañas. Es decir, nos debemos de marcar primero el objetivo. Si no tenemos marca, si es un proyecto, por ejemplo, SEO, en los cuales el dominio es un dominio genérico que va a ser difícil de recordar, pues evidentemente no vale la pena pujar o crear campañas de branding, porque lo que queremos realmente es que obtener un resultado rápido, que sea una venta a través de una landing o una suscripción, etcétera, etcétera. Pero evidentemente si tenemos un proyecto que queremos posicionar en el mercado y que queremos crear en la mente del consumidor, evidentemente no nos importará tanto pagar porque nuestro banner y digamos nuestras impresiones se muestren y que de alguna manera se queden en la mente del consumidor. Por lo tanto, hablando de redes sociales, lo que determinamos es que nos permiten, sobre todo, captar tráfico, que puede ser más o menos cualificado, pero nos sirven para captar ese tráfico que podemos haber segmentado o no. También nos pueden permitir, si lo hacemos bien, conseguir conversiones, ya sean a través de la captación de un lead o la captación de un pedido online de nuestra tienda. También nos permiten dar a conocer nuestra marca y sus valores, sobre todo si hacemos campañas de branding o de marca o incluso de inbound marketing, seleccionando y curando contenidos que son los idóneos para la gente, esa audiencia que está suscrita a nuestros canales o nos encuentran a través de redes o de buscadores. También nos permite reforzar productos o servicios nuevos de las marcas, ¿vale? Es decir, si ya nos conocen, pues queremos lanzar un producto nuevo y es relativamente sencillo llegar a esa audiencia que ya hemos creado de algún modo, ¿vale? Y como hemos dicho, la principal ventaja de las redes sociales es que nos permiten segmentar y llegar más fácil al target, a ese público objetivo que nos hemos marcado y que hemos analizado como buyer persona. Los anuncios en redes sociales, vamos, está claro que funcionan a través de display, a través de imágenes normalmente. Al fin y al cabo, suele ser un banner, un dibujo con un texto opcional. Es decir, lo que quiero distinguir es que no es lo mismo la publicidad, al fin y al cabo, de coste por clic, PPC, que hacemos en AdWords, ¿vale? Tenemos que distinguir dos tipos de publicidad, ¿vale? O dos tipos de ventajas que nos ofrecen las redes sociales y en este caso Facebook, Twitter, etcétera. Cuando hacemos publicidad de pago en Google AdWords, lo que estamos intentando captar son intenciones de búsqueda, ya no keywords, sino que mostramos los anuncios a la gente que de alguna manera está buscando algo en concreto. Y ahí es cuando aparecemos nosotros, pero es el usuario el que de alguna manera está buscando. Sin embargo, en las redes sociales, por ejemplo, estamos hablando de Facebook o estamos hablando de Twitter Ads o incluso de Instagram Ads, lo que estamos haciendo es mostrar de algún modo información nuestra, impactos nuestros, banners nuestros, noticias nuestras, ¿vale? Entonces, el caso es totalmente distinto. Mediante Google AdWords lo que estamos buscando o lo que estamos ofreciendo es algo que el usuario está realmente buscando y después en Facebook Ads realmente estamos ofreciendo impactos para que el usuario, que es nuestra audiencia y que nosotros de alguna manera estamos intentando segmentar porque hemos determinado que
que es un posible lead o un posible buyer persona, intente hacer clic o intente consumir lo que son nuestros contenidos o nuestros productos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante a la hora de entender cómo funcionan los tipos de campaña. Tened en cuenta que, bueno, aquí estoy haciendo la distinción de que Google AdWords es intención de búsqueda y las redes sociales display, pero también tened en cuenta que Google AdWords también tiene display, ¿vale? También tiene remarketing, ¿vale? Pero de alguna manera me gusta separarlo en dos partes. Una cosa es lo que estamos buscando y mostrar los anuncios a quienes nos buscan y otra cosa es, digamos, mostrar impactos a gente que en un principio no nos está buscando, pero yo quiero que al final me conozca. Aquí tenéis, bueno, tenéis un pequeño ejemplo de un anuncio en Facebook en el cual podemos ver básicamente que tenemos un texto arriba donde pone maestría con doble titulación, pone maestría porque es un anuncio que está enfocado no a España, sino a Latinoamérica. Y allí, pues bueno, no hablan de máster, sino de maestrías, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy interesante ver cómo podemos segmentar muchísimo la información para que llegue a un público determinado. En este caso, si os fijáis, como hemos dicho, tenemos un texto arriba, tenemos una imagen, que en este caso la imagen, pues bueno, sí que tiene un mapa mundi detrás, pero digamos, sí, podríamos haber matizado un poco, si era para Latinoamérica, que estamos en España y de alguna manera en el mapa poner una flecha desde Latinoamérica a España para que se viera, ¿vale? De esta manera el nivel de calidad de ese anuncio sería mayor. Después tenemos abajo un título en el cual estamos resaltando un poco lo que son nuestras características. Primera, por una parte, escuela e-commerce y después de España. En este caso estamos hablando de España porque está enfocado a público de Latinoamérica, ¿vale? Titulaciones universitarias homologadas también, porque sabemos que en ese mercado, pues de alguna manera se valora bastante. Estos anuncios, a lo mejor, para el público español determinado, si son directivos, lo enfocamos desde otro punto de vista, si son estudiantes, lo enfocamos desde otro punto de vista a lo mejor más juvenil, y si son, pues bueno, si son profesionales, para lo que tenemos nosotros, el máster profesional, lo enfocamos desde otro punto de vista, pero lo podemos segmentar, ¿vale? Este ejemplo es simplemente para que veáis las partes de lo que es el anuncio. Fijaos cómo también podemos ver las personas alcanzadas y que tenemos un botón de registrarte o de pedir información. Aquí realmente está mal hecho porque no debería ser registrarte, sino pedir más información y poco más, ¿vale? Fijaos cómo también, como caso gracioso, a veces cuando hacemos este tipo de anuncios nos aparecen mensajes como buenísimo pero sin money, que son mensajes un poco que están sacados fuera de contexto. A veces haces anuncios sobre una temática y ves que los comentarios no tienen nada que ver, ¿vale? O que al menos no hemos enfocado bien el anuncio. Podría enseñaros muchos ejemplos que la mayoría son bastante graciosos. Antes de crear un anuncio, apunta lo siguiente, ¿vale? Yo siempre soy partidario de organizar bien las campañas desde el primer momento, es decir, coger papel y lápiz y seleccionar cada anuncio a quién lo voy digamos, a destinar. Básicamente lo que hago es responder todas estas preguntas que os voy a poner a continuación y en cada folio o en cada hoja del folio o del blog de notas, pues me apunto a quién va dirigido, cuál va a ser el texto, cómo quiero que sea la imagen, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso lo tenéis que tener en cuenta. Lo primero de todo, si queréis entender cómo funciona Facebook Ads, aquí tenéis un pequeño esquema. Tenemos campañas, al fin y al cabo, que las campañas, ¿qué son? Pues contienen uno o varios conjuntos de anuncios, como podéis ver aquí, y sobre todo, lo principal para que distingáis una campaña de otra, lo que tenéis que hacer es definir el objetivo, ¿vale? Cada campaña debe tener un objetivo, es lo que os comentaba en anterioridad. Si queréis captar leads, la campaña para captar leads en Murcia. Si queréis obtener pedidos, pues enfocáis la campaña a obtener pedidos, ¿vale? Una manera de segmentar las campañas para no liarnos es definirlas por objetivos y así no os liaréis, ¿de acuerdo? Después, dentro de esa campaña, que puede ser obtener leads de recetas, por ejemplo, pues dentro puedo crear varios conjuntos de anuncios. Podemos crear uno solo, pero al fin y al cabo, vamos, lo que interesa o lo bueno de crear anuncios en Facebook Ads, en Google Ads y demás es que puedo ir probando y el que más me convierte al final me quedo con él.
Entonces, ¿qué son los conjuntos de anuncios? Pues los conjuntos de anuncios simplemente son, digamos, agrupaciones de anuncios, es decir, dentro de cada conjunto de anuncios tendré diferentes anuncios que iré probando, en los cuales mantengo un tipo de puja o mantengo un presupuesto, una segmentación o una ubicación. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tener la campaña conseguir leads y después lo enfoco a un conjunto de anuncios que ponga Murcia, otro conjunto de anuncios que sea Alicante, otro conjunto de anuncios que sea México. Ese puede ser un planteamiento de la campaña. Por otra parte, lo que puedo hacer es crear una campaña de obtener leads y después, digamos, crear conjuntos de anuncios según el tipo de puja. Por ejemplo, la campaña podría ser obtener leads para las recetas y después, digamos, creo un conjunto de anuncios que puje por conversiones y otro conjunto de anuncios que puje por coste por clic, ¿vale? Y de esa manera, pues voy probando cuál de ellos es el que más me convierte. Las pruebas que yo he hecho, evidentemente, pues al principio, como Facebook no conoce las conversiones, pues al principio tengo que hacer pujas por coste por clic o incluso por coste por mil, es decir, por impresiones. Yo normalmente lo hago desde ese punto de vista. Voy probando si una campaña funciona muy bien con clics, hago la misma campaña con impresiones y después, pues cuando ya, digamos, la campaña está funcionando, hago, digamos, un conjunto de anuncios orientado a conversión, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si no tengo muchos datos, las campañas orientadas a conversión no es que no funcionen, sino que tienen poco, o sea, se lanza pocas veces, porque evidentemente no tenemos datos para conseguir ese tipo de conversiones. Las campañas por clic, las campañas por impresiones, evidentemente, son distintas y a veces es lo que comentábamos, si nos orientamos a performance, pues quizás valga la pena orientar los anuncios a CPC, mientras que si lo que queremos es hacer branding, orientamos los anuncios a CPM y digamos que las impresiones nos saldrán más baratas que si orientamos por CPC. Todo esto lo iremos mejorando a lo largo de, a lo largo de todos los vídeos de este curso, pero básicamente quiero que os quedéis con estos conceptos, que tenemos una campaña, tenemos conjuntos de anuncios, digamos que cada uno pues, puede tener un presupuesto y una puja distinta. Y después, por cada conjunto de anuncios, sí que creo varias creatividades, ¿vale? Puede haber varios tipos de anuncios con diferentes banners y diferente tipo de texto. Y al final voy probando, invierto 15, 20, 40, 50 euros y el que más conversión me da o el que mejor resultados me da, lo activo y desactivo los otros. Esa es una manera de trabajar, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, pues vamos a hablar de los consejos, como ya os he dicho. Lo principal es, al principio, definir que cada campaña es un objetivo, ¿vale? Escoge bien y apunta cuál es el objetivo real de tu campaña. Pueden ser leads, pueden ser pedidos, puede ser branding, puede ser inscripciones a un evento, a un congreso, pero defínelo muy bien, porque después ya podrás segmentar por ubicación, por puja, etcétera, etcétera. Y si tienes que crear varias campañas, no te preocupes porque las puedes crear, puedes duplicar y puedes ir probando, pero sobre todo coge papel y lápiz y apúntalas. Como hemos dicho, paso número 2, determina si tu campaña es de performance, de resultados o de branding, porque en función de eso después escogerás pujar, por ejemplo, por CPM, por coste por mil, por impresiones, o bien por conversiones, por clics, etcétera, etcétera. Pero anótalo, coge papel y lápiz y por cada folio, por cada tipo de campaña, anota todo esto. Después, número 3, prueba diferentes conjuntos de anuncios para cumplir el objetivo. Este es un consejo que os doy yo, porque Facebook es muy variable en cuanto a su algoritmo y hay anuncios que a lo mejor funcionan muy bien y otros que funcionan muy mal. Puedes hacer la prueba de un anuncio que te funcionaba muy bien hace una semana y de repente te deja de funcionar aplicando las mismas directrices y te funciona otro que hace totalmente lo contrario, ¿vale? Entonces, lo mejor de todo es que utilices Facebook y el editor de anuncios y demás para que vayas duplicando y creando todos estos grupos de anuncios y demás lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Después, según el presupuesto diario, público objetivo, tipo de puja, fechas y demás, oriéntate y crea, digamos, una estructura que te sea fácil de replicar y de medir, ¿vale? Y al final, esto es como la bolsa, revisa todos los días cuál te está dando mejores resultados y vas activando y desactivando. Así de fácil, no dejes los anuncios a su libre albedrío.
Punto número 4, segmenta al máximo. Si una cosa tienen las redes sociales es que podemos segmentar a tope. Define muy bien tu público objetivo y dedícale tiempo para llegar a él. Puedes coger, imprimir tu buyer persona. Hay empresas, hay agencias que, vamos, su buyer persona lo cuelgan de la pared para definirlo. Entonces, si estás creando un anuncio, fíjate en ese buyer persona y enfócate en él o en ella, ¿de acuerdo? Entonces, después en las segmentaciones de Facebook ya podrás ver, vamos, cómo llegar a él, es decir, si es un empresario, si es un directivo, si es un trabajador por cuenta propia, por cuenta ajena, si es hombre, si es mujer, si es padre. Todo esto ya tendremos tiempo para revisar cómo podemos llegar a él dentro de Facebook. Si tiene estudios, si no tiene estudios, si ha estudiado en una universidad. Hay miles y millones de combinaciones posibles. Por eso digo que lo mejor es ir probando y cuanto más tiempo dediquemos a probar todos estos algoritmos, mejores resultados tendremos. Yo, como he dicho, siempre recomiendo tener un blog o algo al lado para anotar cosas que detectemos. Evidentemente hay algoritmos o hay software que te permite sacar conclusiones, pero muchas veces todo lo que detectemos nosotros lo apuntamos para el próximo anuncio. Unas veces funcionará, pero ya veréis como en Facebook a veces todo lo que hemos anotado o todo lo que parece que tenga lógica, después pues no va a funcionar, ¿vale? Entonces, lo dicho, dibuja quién es tu público objetivo, tu buyer persona, que es una terminología muy del mundo del inbound marketing, y defínelo todo porque después el anuncio te va a resultar todo muchísimo más fácil. Punto número 5. Elige el tipo de puja, ya sea coste por clic, coste por 1000 impresiones o conversiones, ¿vale? Por regla general, CPM se asocia a branding y entonces si queremos que nos salgan baratas las impresiones, pujamos por CPM. Si lo que queremos son clics, pues orientamos las campañas a CPC. Y si lo que queremos son conversiones, las orientamos a conversión. Pero ojo, a veces las conversiones no tienen el resultado obtenido. O sea, Facebook sabe quién convierte más y quién convierte menos, ¿vale? Entonces, a lo mejor orientamos una campaña a conversión y lo que estamos haciendo es orientar el anuncio a gente que rellena formularios, pero que al final no son compradores. ¿Qué quiero decir? Que posiblemente Facebook ha marcado a un usuario como alguien que convierte simplemente porque se ha suscrito a una newsletter. Y no es nuestro público objetivo, que nuestro público objetivo es aquel que realmente realiza una venta. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Mi consejo es que dediquéis unos 5 euros al día o 7 euros al día para empezar. ¿Vale? No os preocupéis, o sea, no hace falta a lo mejor invertir muchísimo dinero en una campaña, lo mejor es probar pocos presupuestos en diferentes y después, si obtenemos buenos resultados, ampliarlo, ¿vale? Todo eso si disponéis de poco presupuesto. Si tenéis más presupuestos, evidentemente, cuanto más invirtáis, mucho más datos estadísticos podréis tener para tomar decisiones. Pero no está de más, con 5 euros al día podéis empezar sin ningún problema. En el punto número 6 tenemos el crear textos que vendan. Esto es fundamental y aquí entra en juego mucho el tema de la conversión o del copy, del copywriting, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante añadir call to actions. Tenemos que convencer prácticamente en 2-3 segundos al que recibe el impacto, ¿no? Y una vez hemos captado esa atención, lo hemos retenido, pues al final el usuario tiene que saber qué hacer si se quiere informar sobre lo que le estamos planteando, ¿no? Entonces es muy importante añadir call to actions, por ejemplo, haz clic ya, reserva ya o clic aquí con símbolos, porque si no, muchas veces, por mucho que lo intentemos, el usuario no sabe qué es lo que tiene que hacer. Es decir, tenemos que incitar y llevar al usuario hacia donde queremos, con flechas, con el ya, etcétera. El ya, sobre todo, para utilizar esa sensación de urgencia o esa sensación de que las cosas se agotan, de que lo tienes que hacer ya, porque lo más seguro es que cuando el usuario pierda la atención en el anuncio que le estás mostrando, no vuelva, ¿vale? No se le habrá quedado en el cerebro en la imagen o la marca o el detalle que tú le quieres transmitir, ¿vale? Algo muy importante que a mí me gusta siempre destacar es que no seáis vendehumos, es decir, intentar en los anuncios ser realistas y mostrar lo que realmente estáis vendiendo, ¿vale? Al final siempre existe un vendehumos detector o de alguna manera podemos darnos cuenta de que algo no es fiable, ¿vale? Otras veces, bueno, también depende del público objetivo que tengamos, ¿no? Pero sí que es cierto que, pues bueno, yo muchas veces no hago clic en los anuncios, no me llaman la atención, paso de ellos, porque creo que me están vendiendo la moto, de alguna manera, ¿no? O sea, no me está atrayendo. Muchas veces
como hemos dicho en otras ocasiones, a nosotros no nos gusta que nos vendan, sino que nos gusta comprar, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera tenemos que hacerlo todo de manera súper sutil para que de alguna manera se fijen en nosotros, ¿vale? Siempre en los anuncios intentar añadir caramelitos, que digo yo, o disparadores, triggers en inglés, para que hagan clic, ¿vale? Siempre hay que mostrar algún tipo de elemento para convencer y conseguir ese clic o esa atención en nuestros anuncios. Ayúdate sobre todo de imágenes, ¿vale? Existen imágenes que son más óptimas que otras para determinados tipos de anuncios. Muchas veces, por ejemplo, da mucha más fiabilidad, si es un curso o es una conferencia, mostrar al ponente, por ejemplo, que va a dar la charla o el webinar, en lugar de mostrar iconos o imágenes que no tengan mucho que ver, por ejemplo, de un aula o de una sala. Es decir, evidentemente las imágenes impactantes convencen más que imágenes que de alguna manera son típicas o no llaman la atención, ¿vale? Y también algo muy importante, decide si quieres meter precio, el calendario de la oferta o no, ¿vale? Muchas veces, para ahorrarnos los clics innecesarios, solemos meter el precio de lo que estamos intentando vender antes. Porque evidentemente si hacemos un anuncio súper atractivo, que hace muchísima gente clic, pero después el precio es elevado, al final lo que hemos conseguido es perder dinero, porque hemos conseguido clics que de alguna manera no van a conseguir la venta. Entonces, hacer la prueba de un anuncio con precio y sin precio, un test A/B, y mirad cuál de los dos nos está dando mejores resultados. Otro pequeño consejo que os doy es, como he dicho antes, que intentar utilizar imágenes que aumenten el CTR. Añadir elementos que inciten al clic, ¿vale? Bueno, Facebook en un primer momento no te permitía que las imágenes tuvieran un 20% de texto, pero bueno, cada vez más pues las campañas sí que te dejan admitir ese porcentaje, aunque bueno, es recomendable para no perder la atención. Entonces, en esas imágenes intentar transmitir confianza. Si es una venta online y demás, pues quizás vale la pena meter un candado o un pago seguro en algún lado, etcétera, pero nunca te tienes que despistar del objetivo real. Algo muy importante también es optimizar la landing de destino. Como hemos dicho antes, tú puedes tener un anuncio buenísimo, muy bueno, pero si después la landing de destino, por ejemplo, no es mobile, o sea, no es responsive, o bien no tiene nada que ver con el anuncio, pues evidentemente estás perdiendo dinero. Esto Google AdWords lo penaliza, ¿vale? Es decir, si tienes una landing de destino que de alguna manera el usuario rebota rápidamente, pues al final tu nivel de calidad disminuye y las pujas y todo lo demás pues aumenta, ¿vale? Estás perdiendo dinero. En Facebook también lo tienes que tener en cuenta y sobre todo sirve para optimizar las tasas de conversión. Por ejemplo, si estás orientando los anuncios a mobile para que la gente haga clic en la noche cuando está en el sofá viendo la tele, pues evidentemente la página de destino tiene que ser responsive, tiene que funcionar bien. Si es el formulario se tiene que ver bien, ese elemento de captación para coger el correo tiene que funcionar bien, ¿de acuerdo? En la pantalla del móvil. No le hagas rellenar muchísimos datos al usuario, tenlo en cuenta. O sea, tienes que trabajar muchísimo en la página de destino. Si tú has conseguido ese tráfico, pero de repente muestras un pop-up enorme que molesta, al final el usuario se va a ir, ¿vale? Entonces, trabaja muy bien todas esas partes. La página de destino debe de contener elementos que faciliten la conversión, como he dicho, y sobre todo ser rápida. Si la web es lenta, evidentemente vas a perder muchísimo tráfico y muchísima efectividad. Y como hemos dicho también antes, optimiza los textos de esa landing para que tengan que ver con lo que se anunciaba en el texto y en la imagen. Eso tenerlo en cuenta también. Es decir, si estás vendiendo una cámara de fotos, pues que la landing no tenga un filtro para la cámara de fotos, ¿vale? Es decir, que tenga totalmente relación el anuncio con lo que estás mostrando. Para ello, bueno, yo también recomiendo, aunque muchas veces Analytics nos lo detecta, pero que utilicéis el generador de URLs de Google, que como bien sabéis se utiliza para etiquetar esos enlaces de manera que después la analítica nos determina si un banner o una campaña en concreto o un enlace en concreto nos está dando efectividad o no, ¿vale? Esto, bueno, tenéis otros vídeos en nuestro campus, en nuestra formación y lo explicamos con más detalle, ¿vale? Entonces, como consejo, etiquetar esos enlaces para poder medir mejor. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Nosotros, pues bueno, ahí tenemos una landing en concreto que recibimos
un correo electrónico, ¿vale? Tenemos el nombre, el email, el teléfono y el mensaje que nos ha dejado en el formulario. Pues bien, en ese correo electrónico, es decir, quiero que veáis, el ejemplo este es para que veáis que no solo en Analytics sirve lo de etiquetar los enlaces. Es decir, en este caso en concreto vemos cómo nos mandamos cuando un usuario nos ha dejado los datos a través de una publicación de Google Plus, del 16 de febrero en este caso, y a través de una campaña que hice yo en concreto. ¿Vale? Es decir, nosotros hacemos campañas publicando en LinkedIn, publicando en Facebook, cada uno hace las suyas y después nos llega a nuestro correo quién nos ha traído ese lead, ¿vale? En este caso, el Google Plus de Fabi, que soy yo. De esa manera nos permite medir mucho mejor el lead si hemos etiquetado los enlaces. Si no los etiqueto, evidentemente todo eso es más complicado y al final no podemos medir los resultados o asignarlos a un referral, por ejemplo. Otro consejo, crear un juego de banners para cada campaña. Como hemos dicho también antes, cuanto más segmente las campañas, mejor. En este caso, bueno, fijaos, como aquí en rojo pone, estuviste en la presentación. Esto fue una campaña que hicimos de remarketing para todos aquellos que habían asistido a un evento online, concretamente a un webinar. Entonces, lo único que hicimos es cambiar los banners y, como era remarketing, llamar la atención, aunque esté un poco pequeño, lo hicimos así rápido, pero de alguna manera pusimos, estuviste en la presentación, ¿vale? Es decir, interesa que sepas que eres tú, segmentar mucho más, que el usuario sepa que lo que has mostrado en anteriores ocasiones lo tienes en cuenta, ¿vale? Entonces, crear un juego de banners para cada anuncio, no utilicéis siempre los mismos. Y si no sois diseñadores, podéis utilizar Canva. Os dejamos aquí un ejercicio que es simplemente entrar en canva.com, que es una herramienta para crear banners súper sencilla y lo podéis hacer para la portada de la fanpage de uno de los casos que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Intentar utilizar imágenes provocadoras, bocadillos en conversaciones, colores fuertes, labios, imágenes graciosas, cómics, gatitos, bebés, ¿vale? Estos son consejos para que probéis. Evidentemente todo tiene que ver en función del público objetivo que tengáis. Si es gente, pues bueno, que a lo mejor no conviene utilizar imágenes graciosas ni cómics porque no te ven profesional, evidentemente no lo utilicéis, pero vamos, probadlo porque suele funcionar. Como hemos dicho hace un tiempo, pues bueno, si lanzamos un anuncio y Facebook por cualquier motivo ve que no cumple las condiciones, pues bueno, nos manda un email de este tipo y nos lo retira simplemente. Y después, bueno, por último, es muy importante que enlacemos lo que son nuestras campañas con nuestras herramientas de Analytics. Yo algo que hago muy a menudo es medir la tasa de rebote que están teniendo las landings que provienen de clics de RSS, de redes sociales, ¿vale? Es decir, me voy a mis campañas, ¿vale? Me voy a Google Analytics y reviso las campañas. Lo que hago es, como he etiquetado los enlaces, veo que esta campaña pues tiene una tasa de rebote mayor que otra o tiene tasas de rebote del 90%. En ese caso, ¿qué hago? Las desactivo inmediatamente. Esto con AdWords lo hago, pero se hace de manera mucho más sencilla porque dentro del panel de AdWords tenemos las tasas de rebote, si lo tenemos enlazado. Si hemos integrado Analytics con AdWords, de un solo vistazo dentro del panel de AdWords podemos ver qué palabras clave tienen más rebote, cuáles tienen menos páginas por sesión, etcétera, etcétera. Pero en Facebook no lo puedes medir porque evidentemente Facebook no es de Google. Quién sabe si algún día lo será. Pero de momento, si lo que queremos ver es la efectividad de determinadas campañas, es bueno revisar precisamente esos parámetros o esa analítica siempre que hayamos etiquetado los enlaces. Si no hemos etiquetado los enlaces, sí que podemos, bueno, lo podemos determinar, pero de manera un poco menos sencilla, porque en Facebook sí que nos dice, perdón, en Google Analytics nos avisa del tráfico que viene a través de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera, pero no enfoca si es un banner o si es una campaña determinada que yo he etiquetado gracias al generador de etiquetas de Google. Y esos son un poco los 11 consejos que os doy para realizar las campañas. Evidentemente podría daros muchos más en función de toda la experiencia, pero insisto, muchas veces he grabado vídeos, he visto en clase o he dado consejos sobre cómo hacer un anuncio y de repente he vuelto a probar ese mismo anuncio en otro tipo de campañas y no me ha funcionado. Así que lo que mejor podéis hacer para aprender, como siempre, es probar. Y el problema de aquí es que para probar nos tenemos que gastar el dinero. Así que, bueno, poco a poco iremos intentando entender este maravilloso mundo de lo que es la publicidad en las redes sociales.